Fuerza. ¿Qué es la fuerza? Un cuerpo para que se mueva, para que tenga aceleración necesita fuerza. Por eso la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza tiene una unidad de medida que es el newton. El newton es kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. La fuerza es un vector, por lo que tiene valor, dirección y sentido. Por eso cuando un cuerpo es afectado por la fuerza puede tener aquí el valor, la dirección o el sentido. Cuando una fuerza tiene igual dirección e igual sentido, se hace más o menos esto. Uno tiene las dos fuerzas y la fuerza resultante es la suma de ambas, cuando tiene igual dirección e igual sentido. Pero cuando tiene igual dirección y el sentido no es igual, la mayor fuerza es la resultante. Por eso se suman, por eso se restan. La fuerza es un vector, se puede descomponer en dos componentes, Fy y Fx, al trazar una recta. Para sacar Fx se necesita el coseno de la fuerza, y también se puede sacar con la componente y con el seno de la fuerza. Para componer esto, se puede descomponer así, se pueden en Fx y en Fy, pero para componerlas, lo único que tenemos que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras, y si no tenemos el ángulo, lo único que tenemos que hacer es la beta por poner una letra, tangente inversa de las dos componentes, Fy sobre Fx. Vamos a hablar sobre las leyes de Newton. La primera ley es la ley de la inercia, que nos dice que para cambiar la velocidad de un cuerpo, lo único que hay que hacer es aplicarle una fuerza. Un ejemplo de esto es que un coche, en todo lo que está dentro, se mueva a la misma velocidad. Y todo se moverá hacia adelante en un frenazo, pero lo que causa que no se mueva, que nosotros no salgamos disparados por la ventana, es una fuerza opuesta, que en este caso sería el cinturón de seguridad. Esto es un ejemplo de fricción, que la fricción es la resistencia causada por cualesquiera de los objetos en contacto. Ella es opuesta al movimiento que hacen los otros cuerpos. La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica, que cuando un objeto sobre el cual actúa una fuerza no equilibrada acelerará en la dirección de esa fuerza. Por lo menos hagamos un ejemplo de esto. Supongamos que hay una montañita, aquí hay un trineo y aquí están dos personitas. Están dos personitas aquí. Entonces esto jamás se va a mover si no aplican una fuerza por aquí, porque aquí está la gravedad haciendo efecto por aquí y la normal haciendo efecto por acá. Pero al momento de bajar un poquito más, estos van a moverse porque la gravedad gana sobre la normal y hace que ellos bajen la colina, y si hay por lo menos aquí hay otra colinita, se chocan y esto sería la fricción. La tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. Las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestas, siempre que sucede algo, uno hace algo, va a haber algo que reacciona. Un ejemplo de la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. En este caso, relacionando lo de la primera ley, al no tener una fuerza opuesta que retenga el objeto, este señorito no tenía su cinturón de seguridad, entonces al chocarse con una roca, salió disparado, por lo que puede ocasionar su muerte. Por eso, este es un ejemplo claro de acción y reacción, porque al chocarse causa una reacción, que es que este humano salga disparado. El equilibrio estático. Para que exista el cuerpo no puede trasladarse ni girar con respecto a ningún otro. Las condiciones necesarias para que haya equilibrio estático son esta, que es la fuerza debe ser igual a cero, porque se deriva de las leyes de los neutros, que si no es cero existirá una aceleración que no permitirá el equilibrio. Y el momento resultante, que es que es una fuerza rotacional, hace girar el cuerpo con respecto a un punto. Luego de esto vienen estas son en dos dimensiones, en bidimensionales. Y en tres dimensiones, lo que la diferencia es que tiene en X, Y, Z. Igual que acá, el momento es igual a la fuerza, tienen en las tres direcciones, en X, en Y y en Z del plano. Diagramas de cuerpo libre. En la esquematización de un problema físico se necesitan tres factores, que son las fuerzas externas, que son las cargas conocidas, y las cargas desconocidas, que se pueden calcular, y las que no se pueden calcular. Por lo menos en este ejemplo tenemos que determinarlos, hacer un diagrama de cuerpo libre de esto. Se necesitan, primero que nada está el peso de esto. Esto es una retroexcavadora, aquí está cargando algo. Entonces esto hace peso, este es el peso. Entonces está también el peso de la misma
de la misma máquina que está aquí, que es el centro de gravedad que es el peso de esto, al extinto. Esto para la gravedad y la Tierra y todo esto necesita tener una fuerza opuesta que sea contraria a estos dos pesos que vienen hacia abajo, que son dos fuerzas que se podrían llamar dos fuerzas R, R1 y R2. Este sería el diagrama de este elemento. En este ejemplo, esto es una grúa que nos dice que en la A es un perno, la B es un balancín, la G es el centro de gravedad aquí y la C es el peso de este. Okay, el diagrama de cuerpo libre de este sería más o menos, cuando nos hablan de perno, es un apoyo, es un tipo de apoyo, entonces serían las fuerzas aquí, que viene hacia acá y hacia arriba. Esto lo veremos en apoyo, el siguiente tema. Aquí la fuerza, este es un balancín, los balancines por lo general están fijos acá, por lo que la fuerza siempre va a ejercer hacia donde está el peso, que es para acá. El centro de gravedad siempre va a ir hacia abajo y el peso igual. Entonces así es que se hace el diagrama de cuerpo libre de este elemento y este elemento. Ok, tipos de apoyos. Están las reacciones y las conexiones. Las reacciones se dan a través de los apoyos y las conexiones son apoyos en el mismo sistema. Los apoyos pueden como clasificarse según sus incógnitas o dependiendo de lo que hagan. Por lo menos estos son los que generan fuerza, que son los rodillos, los patines y los balancines. Estos son cuando tienen una superficie sin fricción. La dirección de estos es perpendicular a la superficie de contacto. Por eso es que la dirección es hacia arriba. Están los que transmiten fuerza, que son por lo general los que son los cables. Okay, la dirección de estos son a los elementos de enlace. O sea, la dirección es dependiendo de los elementos de enlace. Por lo menos aquí, estos son los elementos de enlace, por lo que la dirección siempre va a ser en base a esto. Y están también los collarines sobre una barra sin fricción, que por lo menos aquí hay una cosita que esto se va moviendo, y aquí los pernos sin fricción. Ok, aquí se forma un ángulo de 90 grados, que es lo que dice acá, y la dirección siempre va a ir perpendicular a la barra. O sea, la barra está aquí y la dirección va a ir perpendicular a esta. Bueno, los apoyos anteriores eran de una incógnita, ahora les hablaré de los de dos incógnitas. Ok, está el perno sin fricción y está en la superficie rigosa. O sea, estos se puede tener que tienen una fuerza de dirección desconocida, porque en verdad no sabemos para dónde está actuando la fuerza, si está actuando hacia acá o en diagonal. Por lo que se dice que la fuerza de dirección es desconocida y se podrían sacar como las componentes. O sea, esta podría ser Fx y esta podría ser Fy. Fácilmente, igual porque acá uno puede sacar el ángulo, como se dijo, para componer las fuerzas se descomponen en Fx y en Fy, al igual que acá, para poder sacar el ángulo. Ok, ahora hablaremos de las tres incógnitas, que está el apoyo fijo. Entonces estas tres incógnitas tienen dos componentes, o sea, tienen una dirección desconocida, o sea, las componentes son en X y en Y, por lo menos aquí lo podemos ver, este es X y este es Y. Y un momento que realiza el suelo sobre la barra empotrada, que es este. Este es el momento sobre la barra empotrada. Entonces, esto más que nada son las tres incógnitas. Okay. Ahora vamos a hacer un ejemplo de estática. Okay. El ejemplo dice, el pescante se usa para sostener la maceta de 75 libras, la que se muestra en la figura, o sea, esta. Determinen la tensión desarrollada en los cables AB y AC. Okay. Lo primero que se hace es sacar el diagrama de cuerpo libre para poder sacar los signos de los módulos de fuerza, que es lo primero que se saca. Pero hay que sacar el módulo de fuerza AB y AC. Ok, para sacarlo lo primero que tenemos que hacer es sacar los signos. Para sacar los signos tenemos que fijarnos, ok, la A hacia dónde va, por lo menos los planos, este sería el Z acá. Hay que ver, por lo menos aquí en estática lo manejamos con J, K e I. Estos son los equivalentes. Ok, hay que fijarnos, ok. Si la dirección de los tirantes estos va contrario al mismo plano, es negativo. O sea que, ok, vamos a sacarlo en FAB. En FAB, el módulo.
sería negativo aquí en 6. Sería 6 negativo en J. Menos 6J. Ok, subiendo sería para acá negativo. Luego sube, porque aquí en orden pa y luego pa. Okay, se sube. Y entonces como va en dirección a Z, sería positivo. O sea que sería 3K positivo. Y luego vendría de acá, viene hacia acá, o sea que viene en igual dirección al plano de las Y. O sea que sería 2 positivo. Ok, ahora vamos a hacerlo con FAC. Sería FAC es igual es negativo porque va para acá. Sí, va para acá. Entonces sería menos 6J. Sube, sería más 3K. Pero acá va en dirección contraria a la X, o sea, va para allá. O sea que es menos 2. Pero hay que tener en cuenta los valores. Sería menos 2K. Digo, I, disculpen. Menos 2I. Ok, acomodándolo en X, Y, Z sería 2I menos 6J más 3K. Y acá sería menos 2I menos 6J más 3K. Ok, ahora vamos a sacar la fuerza, o sea, total, pues, utilizando esto y el teorema de Pitágoras para poder sacar las componentes de cada uno. Sería, para sacar la fuerza de AB se necesita el módulo y Pitágoras de esto mismo, o sea que sería 2I menos 6J más 3K. Y el Pitágoras de esto, pero sin las componentes, sería 2 al cuadrado y sin los signos, claro, sería menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto equivale a ver, FAB es igual a... FAB sería 2I menos 6J más 3K entre raíz de 49 y esto equivale a... sería 2I sobre... Todo esto se da con la respuesta de esto, o sea, sería 7 entre cada uno de estos, o sea, sería menos 6, 7J y más 3, 7K. Ok, aquí tenemos la fuerza AB. Y para sacar la fuerza en AC, ok, voy a utilizar otro color. Para sacarla en AC sería exactamente lo mismo, lo único que habría que cambiarle los signos, que por lo menos aquí este es negativo, o sea, que le cambiamos esto, sería menos 2i, 7, menos 6j, 7 y más 3, 7k, o sea, aquí tenemos FAC. Ok, ya teniendo FAB y FAC, lo que hacemos es reemplazar la sumatoria de momento, que es esto, sería esto. RA, no lo expliqué antes, pero RA es la fuerza que ejerce, o sea, lo que ejerce en A. Y lo único que ejerce en A sería esto, que serían los 6 pies, en J. Sería lo único que ejerce sobre A. O sea, reemplazando todo esto, obviamente el peso es negativo, porque va hacia abajo. Entonces sería menos 75. Ok, vamos a reemplazar esto. Sería 6J por... y 7 menos 6J7 más 3K7 sería más, no sería más menos 2i7 menos 6J7 y más 3K7 más menos 75, y esto sería igual a 0. Ok, aquí vemos algo curioso. O sea, aquí lo que vemos es que este y este tienen un mismo signo. Y entonces nosotros al hacer esto y ver que los dos tienen el mismo signo, podemos deducir que en J sería equivalente a 0. O sea, en el momento en J
sería 0. Por lo que nada más trabajaríamos con este y este. Ok, ahora lo que hacemos es que multiplicamos todo por 6. Entonces sería 6J por 12 y 7 menos, este no se usa, sería 18 sobre 7K y menos 12 y 7 más 18 7K menos 450 es igual a 0. Ok, al tener estos valores, lo que vamos a hacer ahora es dividir, o sea, a ver en qué momento se estaría cada uno. Es la sumatoria de momento. Esto es igual a 0, la sumatoria de momento, esto es igual a 0. Entonces, al hacer la sumatoria de momento, lo que hacemos ahora es dividirlo por componentes. Sería la componente en, bueno, sería en I, la componente en J y la componente en K. Como ya dije, esta sería la componente en I, porque son las fuerzas que ejercen en K. O sea que sería 18 sobre 7 más 18 sobre 7 FAC menos 450. La FJ se eliminó porque como tenían signos iguales, queda igual a 0 y la FK sería igual a esta. O sea que sería menos 12.7 FAB y más 12.7 FAC. Ok, cuando se tienen estos dos valores, lo que nos están pidiendo es la tensión que existe en FAB y en FAC. Por lo que para poder sacar la tensión, lo que hacemos es hacer uso del método de reducción para poder sacar la tensión. O sea, FAB sería la tensión 1 y FAC sería la tensión 2, T1 y T2, para que sea más fácil de notarlo. Entonces lo que hacemos es que usando reducción, multiplicamos esto que daría, sería menos 900 menos 36 sobre 7 menos 36 sobre 7 T2 y aquí sería menos 36 sobre 7 T1 y más 36 sobre 7 T2. Entonces aquí se elimina y quedaría, esto es igual a 0, igual a 0. Entonces aquí lo que quedaría sería menos 900, sería menos 72 sobre 7, T1 es igual a 0, que T1 es igual a, sería 72, y entonces acá sería, pasamos el 900, queda positivo porque pasándolo por acá, entonces multiplicamos 900 por 7 y lo dividimos entre 72, sería, acá seguimos, sería 6300 sobre 72, multiplicamos, sobre 72 es igual a T1 y esto es igual a 87.5 y esto es equivalente a la tensión y esta es la respuesta del problema. Ok, vamos a hablar sobre la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es la propiedad de algunos materiales de regresar a su estado original luego de aplicarles una fuerza para que hace que se estire o se alargue el elemento o resorte. Okay, aquí tenemos un ejemplo de elasticidad, lo que nos dice que la fuerza que se aplica es proporcional a lo que se estira el resorte. O sea, entre más fuerza se aplique, más se estira. Y entre menos fuerza se aplique, se comprime. Se comprime si la fuerza va hacia arriba y se estira si la fuerza va hacia abajo, dependiendo de su peso. Okay. Los tres tipos de fuerza que se utilizan en la elasticidad son la compresión, la tensión y el corte. Okay, ahora vamos a hablar sobre la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza es proporcional a cuánto se comprime o se alarga el objeto dentro de ciertos límites, que vamos a tratar más a fondo. Okay. Esta fuerza es la que se opone
al movimiento de la compresión y del resorte. O sea, esta es la constante de la fórmula y este es el desplazamiento. Esto es negativo porque la fuerza, al oponerse, siempre que una fuerza se opone, es negativo. Dependiendo, si este fuese negativo, estos se eliminarían, o sea, se cancelan. Ok, el desplazamiento puede ser negativo o positivo dependiendo de hacia dónde vaya. Si va hacia la derecha es positivo y si va hacia la izquierda es negativo. Por lo menos en este caso tenemos un ejemplo. De aquí la fuerza está yendo hacia la izquierda, por lo que la fuerza que vendría aquí sería negativa. Por eso es que es negativa, por lo menos porque la fuerza viene hacia acá y la fuerza opuesta, que sería esta, va hacia allá. Entonces aquí está el desplazamiento y la constante siempre la constante va a ser un medio. Bueno, menos un medio, dependiendo. Ok, aquí vamos a resolver rápidamente esto para hacer una explicación práctica de esto. Tenemos que la F fuerza es igual a menos K, siempre hay que escribir la K bien, por la X. Entonces reemplazamos el 10N, sería la fuerza, sería 10, la constante sería un medio X. Entonces tenemos que, como la fuerza esta es negativa, este se cancelaría y quedaría positiva. Entonces lo único que habría que hacer sería 2 por 10 a la X, entonces nos da 20 metros es igual a X, porque la X, como es desplazamiento, está en metros. Por lo que el desplazamiento de aquí, o sea, el cambio de acá, sería 20. Y si buscamos el cambio del desplazamiento sería 20 menos 10, o sea que el desplazamiento sería 10. Ok, ahora vamos a hablar sobre la tensión. La tensión o esfuerzo es la relación entre una carga y la superficie sobre la que actúa. Se considera como tal a la reacción que opone el material de un cuerpo frente a una solicitación externa de tensión, compresión o de cortante, que tiende a producir un cambio en su tamaño o forma. La fórmula de esta sería, este es el signo de esfuerzo. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área transversal, o también puede ser el esfuerzo, el módulo de elasticidad y la constante de elasticidad. Ok, ahora viene el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, un cuerpo puede estar sometido por distintas fuerzas y estas fuerzas causan un efecto diferente a la misma área transversal. El esfuerzo es la presión que soporta esa área del producto de la fuerza. O sea, aquí está, que el esfuerzo es la fuerza sobre el área transversal. La fuerza normal comprime o elonga el material y lo deforma en la dirección de la aplicación. Esta sería la fórmula. La fuerza normal sobre el área transversal, que esta es la que comprime o elonga el material. Y la fuerza transversal produce el efecto de flexión doble del material. O sea que esta está representada, la fuerza transversal está representada por tau, que es esta letra. Es la fuerza transversal sobre el área, que estas serían las fórmulas de cada una. Ok, vamos a explicar el módulo de elasticidad en esta gráfica simple. Okay. Aquí está la etapa. Cuando sube el elemento, o sea, cuando se estira, va subiendo. Entonces llega un punto en la gráfica que en vez de seguir constante, cambia su dirección. Esta es la etapa, antes de eso es la etapa plástica. Entonces, al cambiar es la etapa elástica, disculpen, la etapa elástica es esta. Entonces, al cambiar la etapa elástica, cambia la etapa plástica. Aquí se hace lo que es el límite de elasticidad, que es el momento antes de llegar de la etapa elástica a la etapa plástica. Luego de esto viene la gráfica explicando los elementos de una gráfica del módulo de elasticidad. Está el punto A, que es el límite de proporcionalidad, que es que es el momento en que sube antes de que cambie la gráfica. Este es el límite de elasticidad, que ya lo expliqué, el cambio de elástica a plástica. Viene el límite de elasticidad, que es el punto máximo de la gráfica. Está el comportamiento plástico, que es la C, cuando va a seguir variando. La deformación permanente es esta. Esto jamás va a poder cambiar, va a seguir así constante hasta que viene la fractura, que es esta. O sea, es el momento, la fractura es el momento en que ya el objeto dejó de hacer cualquier movimiento y llegó a su estado original. Y el comportamiento elástico es porque como está en el límite de proporcionalidad, el límite elástico, en este momento
está en la etapa elástica, por lo que puede ser comportamiento elástico o la misma etapa elástica. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando la ley de Hooke. Aquí está la fórmula. El ejemplo nos dice, ok, tenemos un resorte y una fuerza aplicada. La fuerza es de 15 newtons, entonces nos dice el desplazamiento que hubo y la fuerza que se hace. Por lo menos en este ejemplo, como tenemos una variación, la fórmula cambiaría un poco porque sería F es igual a menos K por la variación de X. Ok, para hacer que este signo sea positivo, hay que analizar el problema. Ok, analizando el problema, tenemos que, ok, la fuerza va hacia abajo. Esta es la fuerza por la gravedad va hacia abajo. Pero si lo analizamos como si fuese una fuerza elástica, la fuerza elástica lo que hace es que se opone al movimiento pero al no oponerse, o sea que a la fuerza, supongamos que cuando ya se estira y vuelve a su posición original, la fuerza iría hacia arriba. Y al analizar la fuerza de esta forma, el signo sería positivo. Entonces tenemos que, primero vamos a sacar el desplazamiento. El desplazamiento sería, X sería 20 menos 12. 20 menos 12 y el desplazamiento sería 8, pero está en centímetros, entonces hay que pasarlo a metros. Al pasarlo a metros se divide entre 100 y quedaría 0.08. Aquí tenemos el desplazamiento. El desplazamiento sería 0.08. Tenemos los datos, ok, 0.08. La fuerza, no tenemos, o sea, para sacar la fuerza necesitamos tener en cuenta de que, como Newton dijo, que el equilibrio era igual a masa por aceleración, nosotros tenemos que la fuerza, el peso es masa por gravedad. O sea que tenemos que el peso es la masa por la gravedad. Entonces, aquí tenemos esto. Y para que haya un equilibrio entre el peso y la fuerza sería P menos F. Disculpen, este es el peso, no es la fuerza. P menos F es igual a 0. Por lo que para que haya un equilibrio, lo único que tenemos que hacer es que P es igual a F. Entonces, al tener esto, tenemos un equilibrio en la ecuación. Así que ya sabemos que P es igual a F, o sea que tenemos F. O sea que F es igual al peso, que es 15 newtons. En este problema nos están pidiendo la constante elástica. La constante elástica, lo que tenemos, ya tenemos los 15 newtons y el desplazamiento, solo tendríamos que reemplazar. Sería 15 es igual a K, porque no la sabemos, por 0.08 metros y newtons. Entonces, al pasarlo dividiendo, tendríamos que 15 entre 0.08 nos da 187.5, nos da la constante elástica. Igual a la constante. Ok, ya tenemos la constante elástica, que es la pregunta número 1 del problema. Ok, la pregunta número 2 dice: ¿cuánto se estira si se cuelga un cuerpo de 2 kilogramos? Ok, tenemos el cuerpo de 2 kilogramos y ya sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces, habría que sacar el peso. El peso de esto. Porque no es lo mismo decir masa a peso. La masa es la que tenemos, el peso es en newtons. Sería P es igual a 2 por 9,8. Que esto es igual a 19.6 newtons. Entonces lo único que tendríamos que hacer es reemplazar, porque tenemos que sacar cuánto se estira. Lo que estamos sacando ahora es la fuerza. Entonces reemplazamos el peso. Ok, tenemos el peso. No está cuánto se estira. El desplazamiento se estira, es desplazamiento, o sea, en metros. Reemplazamos como P es igual a F, ya tenemos la fuerza. O sea que sería el 19.6, reemplazándola en la fórmula, 19.6 por, ya sacamos la constante, sería
187.5 por el desplazamiento, que no lo tenemos. Entonces sería 19.6 entre 187.5. Sería, el desplazamiento sería 0.104 metros, es igual a X. Se dan cuenta, es más grande que el primero, lo supera por 0.2 alrededor. Y así se resuelve este problema. Las dos incógnitas las sacamos y así se resuelve. Ok, la aplicación de la arquitectura de la elasticidad. En la arquitectura y en la ingeniería se necesita saber cómo responden los materiales sólidos a fuerzas externas como la tensión, la compresión, la torsión, la flexión y la cizalladura. Los materiales sólidos responden a dichas fuerzas con una deformación elástica, una deformación permanente o una fractura. Ok, la tensión es una fuerza que tira, por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un cable que sostiene un peso. Bajo tensión, un material suele estirarse y recupera su longitud original si la fuerza no supera el límite elástico del material. Bajo tensiones mayores, el material no vuelve. No vuelve completamente a su situación original, y cuando la fuerza es aún mayor, se produce la ruptura del material, o sea, cuando se estira hasta al máximo, se rompe. La convención es una presión que tiende a causar una reducción de volumen. Cuando se somete un material a una fuerza de flexión, cizalladura o torsión, como lo dije anteriormente, actúan simultáneamente fuerzas de tensión y compresión. Por ejemplo, cuando se flexiona una varilla, uno de sus lados se estira y el otro se comprime. Ahora vamos a hablar sobre los materiales dúctiles y frágiles. Los materiales metálicos usados en la ingeniería y en la arquitectura se clasifican generalmente en dúctiles y frágiles. El material dúctil es el que tiene un alargamiento o tracción relativamente grande hasta llegar al punto de rotura. Por ejemplo, el acero estructural o el aluminio, que estos pueden estirarse o doblarse. Mientras que un material frágil tiene una deformación relativamente pequeña hasta el mismo punto. Frecuentemente se toma como línea divisora entre las dos clases de materiales un alargamiento de 0.05. O sea que si pasa de ese, cambia de dúctil a frágil o de frágil a dúctil. La función y el hormigón son ejemplos de materiales frágiles. Esto podemos sacar esto utilizando los módulos de elasticidad o la ley de Hooke. Haciendo esto, ahora sí vamos a saber qué son las escalas termométricas. Existen varias escalas termométricas para medir las temperaturas, las relativas y las absolutas. En todo cuerpo material, la variación de la temperatura va acompañada de la correspondiente variación de otras propiedades medibles. Tal es el caso de la longitud de una varilla metálica, los gases, los líquidos y los metales. Estas magnitudes cuya variación está ligada a la de la temperatura se denominan propiedades termométricas, porque pueden ser empleadas en la construcción de termómetros. Existen varias escalas para medir temperaturas, las cuales son la Celsius, la Kelvin y la Fahrenheit. La escala Celsius. La escala Celsius es de uso popular en los países que se adhieren al Sistema Internacional de Unidades, por lo que es la más utilizada. Fija el valor de 0 grados para la fusión del agua y de 100 grados para la ebullición. Inicialmente fue propuesta en Francia por Jean-Pierre Christine en el año 1743. En 1948 se oficializó el nombre de grados Celsius para referirse a la unidad termométrica. La escala Celsius tiene como cero absoluto el valor de menos 273,15. Como grado de congelación, como punto de congelación tiene el 0 y como punto de ebullición tiene 100 grados Celsius. Escala Fahrenheit, propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala Fahrenheit difiere de la de Celsius tanto en los valores asignados a los puntos fijos como en el tamaño de los grados. En la escala Fahrenheit, los puntos fijos son los de ebullición y los de fusión de una disolución de cloruro armónico en agua. Para pasar de una escala a la otra, hay dos fórmulas. Si quieres encontrar Fahrenheit, pones los grados que te dan en Celsius más 32 por 9 entre 5, pero si quieres encontrar Celsius y te dan Fahrenheit, pones los Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9. En la escala Fahrenheit, el cero absoluto es menos 459. Los grados de congelación son 32 y el punto de ebullición es en 212 grados. La escala
Kelvin. La escala Kelvin es la escala de temperaturas adoptada por el Sistema Internacional de Unidades. La Kelvin trabaja en el tamaño de los grados al igual que en los Celsius. El cero absoluto en Kelvin constituye el límite inferior natural de las temperaturas, por lo que hace que en la escala Kelvin no existan temperaturas bajo cero. Para pasar de Kelvin a Celsius o a Fahrenheit hay dos fórmulas. Para Celsius es Kelvin menos 273.15, lo da. Entonces para Fahrenheit es Kelvin por 1.8 menos 459.67. En Kelvin, el cero absoluto es 0. El punto de congelación es 273.15 y el punto de ebullición es 373.15. Aquí un ejemplo de termometría. Este problema nos dice que un alambre de teléfono de cobre en esencia no tiene comba entre postes separados por 35 metros. En un día de invierno, cuando la temperatura es de menos 20 grados centígrados, ¿cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura es de 35? Aquí nos está pidiendo la longitud. Entonces, para sacar delta T, tenemos que hacer lo siguiente. La variación entre longitud entonces, como no tenemos esto, tenemos que cambiar la fórmula, por lo que pasa a ser lo siguiente. Temperatura final menos temperatura inicial. O sea que sería delta T es igual a 35 menos 20 menos 20, perdón. Sería delta T es igual a 55 grados centígrados. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos reemplazar en la fórmula termométrica y quedaría así. Tenemos que la variación del cable de cobre en este caso es de 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados menos 1 por 35 metros, que es la longitud, por 55 grados centígrados, lo cual nos va a dar 0,032 metros, la cual sería nuestra variación de longitud. La aplicación en la arquitectura en la termometría es más que todo en los materiales de construcción, ya que no podemos usar los mismos materiales si construimos en un lugar frío que si construimos en un lugar caliente, por lo menos en Panamá. En Panamá, en la ciudad de Panamá, no hace el mismo calor que hace en la ciudad de David Chiriquí. En Panamá, la ciudad, utilizamos materiales más cálidos, que nos ayudan a que no haga tanto calor ni que si por algún momento hace frío, haga tanto frío. En cambio, en David sí tenemos que usar materiales un poco más fríos para que el calor no hace a la gente y no se sienta tan horno en la casa. Pero si nos vamos a Cerro Punta o a Boquete, que el lugar es más frío, tenemos que usar materiales más cálidos que aíslen el frío para que las personas no se estén congelando. Entonces esto es muy importante porque no podemos estar construyendo casas incómodas para las personas, porque si las personas se sienten mal o con calor o con frío en un lugar, no van a querer vivir allí y va a ser perjudicable para nosotros. Ahora viene el concepto de presión. ¿Qué es presión? La presión es una cantidad física escalar que se define como la razón entre la fuerza y el área sobre la cual se distribuye la misma. O sea que la fórmula de presión, como ya lo hemos dicho antes, sería la presión es igual a la fuerza aplicada sobre el área transversal. Esta es la fórmula de presión. La presión de un fluido o la presión en un fluido. Es importante la diferencia entre cómo actúa la fuerza en un fluido y cómo lo hace en un sólido, porque es muy distinto, puesto que el sólido es un cuerpo rígido, que éste puede soportar que se le aplique una fuerza sin que cambie apreciablemente su forma. Por otra parte, un líquido únicamente en su superficie frontera cerrada puede soportarla, o sea que si el fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir bajo el efecto del esfuerzo cortante.
en lugar de deformarse elásticamente. Ok, la presión atmosférica es la presión de la atmósfera terrestre, es decir, la presión, o sea, vamos a dividir las presiones, o sea, que sería la presión de un fluido, la atmosférica, y pronto voy a decirles la presión atmosférica, en el fondo. Ok, entonces hablaré de la presión de un fluido y la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que se ejerce en la Tierra, o sea, en el fondo, por lo menos en el fondo del océano y en el aire en que vivimos. Esta presión varía con el estado del tiempo y con la altitud. La presión atmosférica normal de nivel del mar es de una atmósfera, definida como 101.35, si no me equivoco, kilopascales. Kilopascales o 760 HH, que es la medida, disculpen, es milímetros de mercurio. Es aproximadamente 10 newtons sobre centímetros en la superficie terrestre, sobre centímetros cuadrados sobre la superficie, el área de la superficie terrestre. La densidad, viene la densidad. La densidad es, ahora vamos a hablar sobre la densidad. La densidad es la masa contenida en la unidad del volumen del material. Por tanto, operacionalmente la densidad se denota como el signo de densidad, masa sobre volumen. Esta sería la fórmula de la densidad. Se le conoce como densidad absoluta. Esta es la densidad absoluta. Existe otro tipo de densidad que es la relativa, que es la densidad que compara la densidad de una sustancia con la densidad del agua. Pero del agua pura. O sea que sería el agua pura a 4 centígrados, y esto sería también a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y del hidrógeno en los gases. La fórmula de la presión relativa sería PR, la presión relativa, que sería PR es igual a la presión de la sustancia sobre la presión del agua. Esta sería la fórmula de la presión. Esta es la absoluta y esta es la relativa. Si la sustancia es un sólido o un líquido uniforme y homogénea, entonces la densidad de la sustancia es constante. Vamos a hablarles sobre la ley de Pascal. ¿Qué nos dice la ley de Pascal? Dice que todos los puntos de un fluido en reposo que estén a la misma profundidad estarán o tendrán la misma presión. Un fluido encerrado transmitirá uniformemente en todas las direcciones la presión externa que se le aplique. La fórmula de Pascal sería: la presión es igual a la presión absoluta más esta es la fórmula de presión. Y entonces nos dice que la presión cambia con la profundidad de un fluido. Esta fórmula, esto que nos dice que la presión cambia según la presión del fluido sería la fuerza, presión igual a fuerza sería fuerza 1 sobre el área 1 es igual a F2 sobre el área 2. Esta sería la fórmula de la ley de Pascal. Hablarles sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibirá una fuerza de empuje dirigida verticalmente hacia arriba aplicada al centro de gravedad del mismo, cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Tenemos como ejemplo una pelotita que metemos en una piscina. Cuando metemos la pelotita siempre va a salir disparada por la presión que se ejerce. Esto más que nada es el principio de Arquímedes, que nos dice que un cuerpo que flota desaloja su peso en fluido. Tenemos ahora la fórmula del principio de Arquímedes, que es la fuerza de empuje, que es igual a la masa por la gravedad, el peso, y este es igual a la densidad del fluido
por el volumen, por la gravedad. La aplicación de la arquitectura de la hidrostática, particularmente en esta no se usa de manera profunda, pero sí se debe tener un conocimiento para el momento de diseñarlo, porque hay que ver, por lo menos hay que tener en cuenta cómo se va a obtener el agua para los muebles sanitarios o los baños. Hay dos maneras de obtener esta, por medio de un sistema de hidropresión o por gravedad. O por gravedad, que es como se usa en muchos países de Latinoamérica, que es subir agua a un almacén en la parte superior. O sea, si tenemos una casita, sería tener el sistema de agua acá, y entonces que el agua baje y reciban el agua por acá. Este es el que se usa en Latinoamérica. ¿A qué altura, o sea, por lo menos la hidrostática se vería en a qué altura se debe poner el tinaco para que el agua tenga buena presión? Entonces, o sea, esa es la manera en la que podemos aplicarla. Entre más alta esté o entre más baja, ¿cómo sería la presión? Esto no es tanto, es más presión hidráulica, pero podría tomarse también como algunas partes como hidrostática, y esta sería la aplicación que le daríamos. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material el cual produce movimiento de cargas. Estos generan un campo magnético el cual hace que las cargas tengan energía, lo cual produzca el poder. Esto se mide en columbios entre segundos. La corriente eléctrica tiene conducción eléctrica, la cual es que un material conductor posee la suficiente fuerza y la suficiente energía para encender otro material. Por ejemplo, esta es una batería y aquí están los electrones adentro de la batería. Ellos, cuando se enciende, se prenden, entonces se empiezan a mover y generan desde el negativo hasta el positivo un flujo de corriente, el cual, si le ponemos aquí un bombillo, como acá, el bombillo puede encender, y esta energía de aquí está ligada a la energía de acá, o sea que si separamos esto, el bombillo se va a apagar. Entonces, la corriente eléctrica también tiene intensidad eléctrica, la cual es la forma, más que todo es cómo se mide. La intensidad es Q entre T y equivale a 1 amperio es igual a 1 columbio entre segundo. Aquí tenemos que Q se puede medir en columbios, tiempo se mide en segundos y se mide en... Una característica de la corriente eléctrica son los electrones libres, los cuales obtienen su energía mediante un campo eléctrico. Si los electrones libres no se les aplica un campo eléctrico, no se mueven, y si no se mueven significa que no hay carga. Un ejemplo de esto es esta batería. La batería aquí está utilizada como una fuente de tensión externa. Entonces, si a esta batería se le aplica campo eléctrico, sus partículas se empiezan a mover. Y si sus partículas se empiezan a mover, por estos materiales de conducción externa que llegan a nuestra fuente que queremos que se encienda, las partículas salen por aquí, de ambos lados, y llegan aquí. Y de aquí hace que toda la energía se concentre y llegue a un solo punto, lo cual provoca que se enciende el foco. Esto, si no tuviera corriente eléctrica, no habría ningún tipo de energía aquí y el foco se apagaría. Hay varios tipos de corrientes eléctricas. Se dice que cuando la intensidad es constante, la corriente es continua, pero si es del otro modo, la corriente puede ser alterna. Si no hay disminución de ningún tipo de esta corriente, y esto siempre sigue así, igual, se dice que la corriente aquí, de aquí a acá, es estacionaria. Circuito eléctrico. El circuito eléctrico es algo que es muy común en nuestra vida diaria, ya que alrededor de nosotros, prácticamente que vivimos con ellos. Nuestras casas, nuestros aires acondicionados, nuestros carros, nuestras computadoras poseen circuitos eléctricos.
Pero, ¿qué es un circuito eléctrico? Se denomina al camino que recorre la energía eléctrica. Eso es un circuito eléctrico. Como ejemplo de eso vamos a decirles cómo funciona el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el recorrido. Primero necesitamos algo que nos dé la energía. En este caso va a ser una batería. Entonces, de allí se recorren las terminales de energía, las cuales en este caso van a ser un cable de cobre. Aquí vamos a poner un interruptor, seguimos con el cable y necesitamos una fuente a la cual lleve la energía, la cual en este caso va a ser un abanico. Cerramos el circuito con cables de cobre y aquí hay un circuito cerrado. Entonces, si nosotros queremos prender el abanico, movemos el interruptor y las moléculas de la batería empiezan a producir energía por el campo eléctrico. La energía pasa a los cables de cobre, las cuales pasan al abanico y el abanico se empieza a mover. Si queremos cerrar el circuito, hacemos lo mismo. Movemos el interruptor para apagar el abanico para y la energía de aquí deja de fluir. Hay diferentes tipos de circuitos. Está el circuito en serie, el cual solamente vemos que esto es junto y que no hay ningún tipo de energía. Entonces, en el circuito en serie la energía aquí está positiva, pasa aquí. Pasa a cualquier tipo de resistencia, llámese foco, llámese abanico, computadora o lo que sea, por aquí pasa la energía y termina el circuito en el lado negativo. El circuito del paralelo es igual, solamente que las cosas aquí están paralelas y aquí se corta un poco la energía. La energía pasa del positivo para acá. Aquí como se corta, sigue hacia acá y llega de nuevo al mismo circuito, llegando al negativo. Y los circuitos combinados son circuitos en serie y en paralelo. Aquí es circuito en serie, aquí llega a ser circuito paralelo, igual pasa la energía para acá abajo. Aquí sigue siendo circuito en serie, sube por aquí la energía, pasa para acá. E igualmente siempre llega al negativo para poder cerrar el circuito. La ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial, o sea, V, aparece entre los extremos de un conductor, o sea, aquí, determinando la corriente eléctrica, o sea, I. Ohm también le agregó resistencia a su fórmula, ya que sentía que le faltaba un factor de proporcionalidad, el cual hace que se complete la relación. Siendo esta la ley de Ohm, o sea, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Hay otras medidas, otras formas de poner la ley de Ohm, por decirlo así, que es intensidad es igual a voltaje entre resistencia, pero esta fórmula solo se puede utilizar si la resistencia no es nula. Si la resistencia es nula, sería resistencia es igual a voltaje entre intensidad, la cual solamente se puede utilizar si la intensidad no es nula. En los circuitos senoideales se ha generalizado la ley de Ohm, la cual le da lugar a la llamada ley de los circuitos. La potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es el paso de energía de un flujo por una unidad de tiempo determinada, o sea, la energía absorbida por un elemento en un circuito. Potencia eléctrica se mide siempre en watts. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, se dice que puede transferir la energía haciendo movimientos dinámicos o termodinámicos. Hay diferentes tipos de potencia eléctrica. Una de estas es la corriente continua. La corriente continua es la potencia eléctrica desarrollada en un cierto instante por un dispositivo de dos terminales. Cuando las dos terminales de los dispositivos se unen, esta puede crear intensidad de corriente. El otro tipo de potencia eléctrica es la corriente alterna.
Y la corriente alterna es el promedio de potencial desarrollado por un dispositivo, o sea, la función de los valores del circuito. Las diferentes maneras de sacar potencia eléctrica son: potencia es igual a intensidad por voltaje, potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia, y potencia es igual a intensidad cuadrada por resistencia. Depende de los valores que me den en el problema que tenga que solucionar, utilizo cualquiera de estas tres fórmulas para sacar la potencia. Este es un problema de cómo podemos sacar circuitos. Aquí nos piden el voltaje total y la potencia total. Y el problema dice: hallar la potencia y el voltaje total con tres paralelos por la cual fluye una corriente total de 0,5 amperios. Las resistencias son 47 ohm, 500 ohm y 32 ohm. Antes de hacer todo esto hay que sacar la resistencia total. Entonces, esta es la fórmula para la resistencia total. La cual sería, si lo reemplazamos, R1 sería 47 ohm, R2 sería 500 y R3 sería 32. Y esto nos daría un total de 18,33 ohm. Una vez teniendo la resistencia total, podemos sacar el voltaje total y la potencia total. Entonces, el voltaje total se saca con esta fórmula. Voltaje total es igual a I por R, lo cual sería 0,5 por 18,33, lo cual nos daría 9,16 watts. Y para potencia total, la fórmula es esta. Potencia total es igual a intensidad por voltaje, o sea, 0,5 por 9,16, lo cual nos daría 4,6 watts. Perdón, 4,6 watts, sí, aquí me equivoqué. Vuelta al siguiente. Entonces, aquí estaría lo que nos están pidiendo. El voltaje total sería 9,16 voltios y la potencia total sería 4,16 watts. Aplicación en la arquitectura. Ok, la aplicación en la arquitectura respecto a este tema es fácil porque todos vivimos con circuitos eléctricos alrededor de nosotros, así como ya lo mencioné anteriormente. Cada parte de nuestra casa tiene un circuito eléctrico. Entonces, como la arquitectura se encarga de construir edificios, casas, plazas, aeropuertos, claro que necesita circuitos eléctricos. En este ejemplo es una casa que se alimenta de paneles solares. El sol manda la energía al panel solar, la cual lo manda a este regulador de carga, el cual se encarga de que la energía del panel solar no sea mucha para hacer corto en la casa. Del regulador de carga pasa al inversor, el cual convierte la energía para poder ser utilizada por los circuitos eléctricos que están dentro de la casa. De aquí pasa al interruptor, que en este caso sería el interruptor de la luz, y pues la luz se enciende. Si fuera en otra cosa, en un edificio, trabajaría igual, sería más grande, pero el circuito eléctrico sería prácticamente lo mismo. Siempre es una fuente de energía, un regulador de carga, pasa a los circuitos eléctricos y de ahí pasa a la fuente que necesitamos para prender los focos, los aires, la refrigeradora, cocinar y todo eso. Y para un arquitecto es muy importante conocer estas cosas, porque si queremos una casa donde los circuitos eléctricos no están bien integrados, la casa no sería funcional porque no podría servir bien la luz. Las moléculas aquí están homogéneamente distribuidas, pero el aire comprimido se tiende a descomprimir, entonces esto hace que el aire se mueva de la izquierda
hacia la derecha, haciendo que el aire que está acá en la derecha se descomprima. O sea que aquí hay menos presión y cuando el aire llega hasta acá hay mucha más presión. Es importante enfatizar que el aire no se mueve de un lugar a otro, sino que hay una transmisión de energía gracias al traslado de materia. Ondas de sonido. Las ondas de sonido son ondas mecánicas por las cuales se propaga a través de un material, ya puede ser sólido, líquido o gaseoso. La velocidad de propagación depende de las propiedades elásticas e inerciales del medio. Hay dos tipos de ondas mecánicas, las transversales y las longitudinales. Las longitudinales, el desplazamiento de la onda y de las partículas es paralelo a la dirección de la propagación, y las ondas transversales es al revés, ya que es perpendicular. Las ondas sonoras normalmente son ondas longitudinales, ya que van desde el punto de sonido hasta nuestro oído. Oscilaciones. Si un sistema recibe una única fuerza y comienza a oscilar hasta detenerse, el tipo de oscilación se denomina oscilación libre. Si nada perturba el sistema, este seguirá oscilando indefinidamente hasta que la fuerza del razonamiento amortigüe el movimiento. Este tipo de oscilación se llama oscilación amortiguada y su amplitud varía decayendo con cierta constante de tiempo. Si se continúa aumentando o disminuyendo o se introduce energía al sistema, podemos contrarrestar la amortiguación logrando una oscilación autosostenida. Una oscilación forzada puede producirse al aplicar una excitación periódica de la frecuencia diferente a la frecuencia propia de la oscilación del sistema. En este tipo de oscilación forzada es la que se produce en las guitarras, viendo que las cuerdas de las guitarras normalmente están tensadas, pero cuando uno las toca empiezan a vibrar y son las que producen el sonido. No siempre es posible obtener una oscilación forzada, ya que depende de la relación entre la característica del generador y del resonador. Propagación. Para que la onda sonora se propague en un medio, este debe ser elástico, tener masa e inercia. El aire posee algunas características relevantes para la propagación del sonido. Una es que la propagación es lineal, lo cual significa que las diferentes ondas sonoras se pueden propagar por el mismo espacio al mismo tiempo, como tenemos aquí. Otra es que el medio no es dispersivo. Por esta razón, las ondas se propagan a la misma velocidad independientemente de su frecuencia o amplitud. Aquí también vemos que las ondas tienen la misma velocidad, aunque unas son más altas y las otras son más bajas. Y la última característica es que el medio es homogéneo. Ya quiere decir que no existen direcciones de propagación privilegiadas, por lo que el sonido se propaga esféricamente, así como aquí hay unas ondas que son más o menos redondas. Presión sonora. El sonido puede considerarse como una sucesión de ondas de compresión, rarefacción que se propagan por el aire. Pero si nos ubicamos en un punto en el espacio, veremos cómo la presión atmosférica puede aumentar y disminuir a medida que tienen lugar las perturbaciones. La presión atmosférica normalmente se mide en pascal. Las presiones sonoras audibles varían entre los 20 micropascales y los 20 pascales. Es un rango muy importante de variación y por esta razón y por razones fisiológicas se expresa la presión sonora en decibeles y se denomina nivel de presión sonora. Reflexión. Cuando una onda sonora se refleja en un plano, parte de la energía se transmite al obstáculo y otra parte se refleja. Una de las formas de interferencia se produce entre una onda sonora proveniente de la fuente y una reflexión de la onda que viaja en la misma dirección. Dos ondas de igual frecuencia viajando en sentidos opuestos forman un patrón de onda estacionaria, así como podemos ver aquí, y la onda resultante no se propaga, sino que oscila representando puntos de amplitud mínima o nodos y puntos de amplitud máxima. Aquí podemos ver que hay dos ondas, una va en un sentido y la otra en el otro, se puede llamar que son sentidos opuestos, y esto que se forma es el patrón de onda estacionaria, y estos dos puntos negros de aquí son los nodos máximos y mínimos de las ondas. Pulsaciones. La superposición de ondas de frecuencia cercana produce un fenómeno particular denominado pulsaciones. Si las frecuencias son muy cercanas y el sistema auditivo no es capaz de percibirlas, se percibe una frecuencia única promedio.
Esta onda resultante cambia en amplitud a una frecuencia igual a la diferencia entre las frecuencias presentes. Este fenómeno debatido se percibe para diferencias de frecuencia de aproximadamente de 15 a 20 Hz. Al aumentar la diferencia, se comienza a percibir un sonido áspero y al seguir aumentando llega a un punto en el que son percibidas como frecuencias diferentes. Por lo menos, aquí hay un tipo de frecuencia y aquí hay otro tipo de frecuencia. Eso se percibe no siempre de la misma manera, ya que a veces lo percibimos más y a veces lo percibimos menos. Aquí están los nodos de esta frecuencia y este puede ser el sonido deferente y este puede ser el sonido áspero. Cálculo del nivel sonoro. Aquí hay un problema de cómo poder calcular el nivel del sonido. El problema nos dice: el oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre los 20 y los 20.000 Hz. Calcular la longitud de la onda de los sonidos extremos si el sonido se propaga en el aire con la velocidad de 330 metros sobre segundo a la menos 1. Entonces, aquí tenemos que esta es la fórmula para calcular el nivel del sonido. Lo único que tenemos que hacer en este caso es reemplazar. Y hay 330 metros a la menos 1 sobre 20 Hz, que nos da 16.5 metros. Pero como nos dieron otra velocidad, tenemos que hacerlo doble para poder sacar la frecuencia completa. Entonces sería 330 metros sobre segundo a la menos 1 por entre 20.000 Hz. Y esto da 0,0165 metros. Estos son los resultados finales de la longitud de la variación del nivel del sonido. Aislamiento acústico. Hay diferentes formas de lograr el aislamiento acústico: por medio de materiales o por medio de cómo se construye el lugar. La forma más fácil es por medio de los materiales, porque no todas las construcciones en los lugares son hechas para aislarse acústicamente. Los materiales de aislamiento acústico pueden ser foam, cartones de huevo. Hay un material que se pone una placa de metal, una placa de foam gruesa y otra placa de metal. Esto ayuda mucho si se pone en las paredes o con el hormigón armado para poder lograr acústica y buena aislación en las paredes. Aplicación en la arquitectura. La acústica en la aplicación de la arquitectura es muy sencilla, pero es muy complicada a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos acústica en todos lados, en las casas, en los teatros, en los estadios, en los estudios de grabación. Es muy importante saber cuál es la acústica necesaria para cada lugar. Por lo menos en una casa la acústica no va a ser la misma que en una iglesia o que en un estudio de grabación. Normalmente en los estudios de grabación, como lo mencionamos antes, utilizan materiales aislantes para que la acústica no salga del lugar y se conserve para poder grabarla bien. En cambio, hay teatros abiertos, que no es lo mismo que hacer una acústica en teatros cerrados. Los antiguos griegos lo que hacían era que hacían los teatros mirando para abajo, y así cuando el sonido reflejaba, rebotaba, y las personas escuchaban uniformemente todo lo que se estaba diciendo y creaban una acústica perfecta a los oídos de las personas.